La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Muy buenos días, en una nueva entrega del programa de entrevistas del cierre digital La llave del cierre. Hoy contamos con la presencia de uno de los músicos más importantes de nuestro país, un músico que forma parte de un grupo que le ha puesto la banda sonora a varias generaciones y que han cumplido 40 años sobre los escenarios. Muy buenos días, Rafa Gutiérrez. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la introducción. Bien, estoy bien, estamos pues eso, sin parar. Me preguntabas qué tal la gira, digo, la gira es eterna. Eso te iba a preguntar, que qué tal la gira, que habéis tenido una acogida brutal. Sí, la verdad es que, hombre, no estamos siempre en movimiento, siempre estamos de gira, ¿no? Pues yo digo que es eterna, pero esta es más puntual. Esta es la gira del 40 aniversario que hemos querido celebrar, porque no es fácil celebrar 40 años de la música, la verdad. Y a este nivel, y la verdad es que es la mejor gira que hemos hecho hasta ahora, te lo digo en serio. 40 años es un periodo muy largo para un grupo de música hoy en día. O sea, y que perviva ese gusto por los hombres G, ¿no? Un grupo que se formó en 1982-83, o sea, que perviva ese gusto, y además por la generación de jóvenes actuales es que es brutal. O sea, vosotros tenéis que alucinar, ¿no?, con esa acogida que seguís teniendo. Sí, y que los jóvenes sigan escuchando vuestras canciones. Cada día, alucinamos cada día. Lo primero, porque dices tú, 40 años... Te puedes a pensar en otros ejemplos y tal, y en la música de este país no ha ocurrido así, que un artista de pop rock como nosotros, ya hablando ya de otros, pues Rafael o, ¿sabes?, o Julio Iglesias y tal, sí, ¿no? Pero llegar donde hemos llegado nosotros en el espacio y en el tiempo, me refiero al espacio porque también hacemos conciertos en sitios donde no ha tocado ningún artista que yo conozco, ¿sabes? Y sobre todo en el tiempo, 40 años son varias carreras seguidas, ¿no? Claro. De hecho, nosotros hemos hecho como 2 etapas, del 90, o sea, del 83 al 91 más o menos, que fueron eso, 9 años más o menos y tal. Y luego cuando volvimos en el 2002, hasta ahora, que 2002 estamos hablando de 21 años, 21 ¿no? Que eso sí que es lo increíble en nuestro caso, ¿no? O sea, porque todavía mucha gente dice, bueno, y volvisteis, ¿no? Y tal, digo, volvimos hace 21 años. ¿Y qué habéis hecho en 21 años? 21 años hemos hecho más que nunca. O sea, empezar en Estados Unidos, tocar en sitios increíbles en Estados Unidos, ampliar mucho, y sobre todo lo que decías tú ahora, que es para mí lo más importante, que es conseguir nuevo público, juntar a público. Ahora vienen a los conciertos, te lo digo en serio, no exagero, o sea, niños de 5 años, 8 años llorando. Y que se saben vuestras canciones. Por eso los temazos que sacasteis hace 40 años ya. Sí, sí. Vosotros comenzáis en 1983 en un programa que se emitía en Televisión Española, que era 300 millones. Además lo hacéis con el dueto Carmen y Antonio, los hijos de Junior y Rocío Dúrcal. Sí, ahí fue cuando nos conocimos, sí. Eso fue en Aplauso. Aplauso del famoso programa, que solo había un programa musical porque había 2 cadenas, ¿no? Y eran los sábados por la tarde. Sí, porque eso fue la historia como nos conocimos. Ellos, David, Dani y Javi, se conocían del barrio, del cole, no sé qué. Y yo tenía ya un grupo que era Plástico, se llamaba Plástico, que era un grupo que había hecho con unos chavales que eran fans de Tequila. Pues mi hermano era el bajista de Tequila, ¿no? Ah, mira. Mi hermano Felipe era el bajista de Tequila. Sí. Entonces, cuando hicieron el grupo, que yo estuve ahí desde el principio, viendo cómo se formaba, pues había unos chavales que eran amigos de Alejo Stivel, no sé qué, y eran Eduardo Benavente y Toti Árboles, batería y cantante. Eduardo Benavente, que falleció en un accidente de tráfico. El otro día lo leí y lo volví a leer, falleció en mayo del 83. Sí, de camino a un concierto en Zaragoza. Venía de Zaragoza. Iba a Zaragoza a un concierto y falleció. Sí, venía con Toti, el batería, y con Ana Curra. Con Ana Curra, su pareja, que además era su pareja por aquel entonces. Sí, tuvieron un accidente. Sí. Yo me enteré porque el día que me enteré, tocaban maniobras orquestales en la oscuridad. Sí. En Goya, en el Palacio de Deportes de Goya. Y me encontré un amigo, me lo dijo, que había muerto Eduardo. Qué fuerte. Eduardo, pues, hicimos el grupo Plástico, luego Eduardo se fue con Alaska, Pegamoides, y al final hizo Prolesis Permanente. Nos quedamos Toti y yo y el bajista, buscamos un cantante, y hicimos un single, Plástico, y luego pues el grupo se fue un poco, el cantante nuevo, que era Manolo, que tenía un dúo que se llamaba Los Golfos. Claro, ¿qué pasa contigo, tío? Eso era, fíjate qué historia, tengo que escribir un libro, yo soy mi biografía. Manolo hizo el dúo con Jorge, su hermanito, y luego se hizo Superpunk. Fíjate, o sea, el paso parecía uno de los chichos a leche. Se hizo Superpunk, entonces yo un día puse un anuncio en los locales de ensayo, porque estábamos el bajista, batería y yo solos, se busca cantante y tal. Y me llamó el tío y por teléfono me dijo, oye, que he visto un anuncio ahí, que buscáis cantante. Nosotros somos
un poco punk, ¿no? Ujú. Era muy heavy. Y entonces el tío me dijo, pues sí, y digo, yo le pregunté, me acuerdo, oye, ¿tienes experiencia y tal? Yo muy chulito, yo tampoco tenía experiencia. Y me dijo, sí, tenía un dúo que se llamaba Los Golfos y tal. Y yo me quedé así porque lo conocía, ¿no? ¿Y qué pasa contigo, tío? Y, Te viene a la dije, cabeza. y yo en voz alta dije, ¿Los Golfos? Entonces mi hermano Felipe, que estaba en casa conmigo, lo Sí. escuchó, dijo, Rafa, ¿con quién estás hablando? Con el de Los Golfos. Le conozco, es un gran tipo, no sé qué, habla con él, queda con él. Y por eso quedé con Manolo. Y vino el tío super punk, escuchó las canciones que estábamos haciendo plástico, era un rollo tipo de Clash, Pistol y tal, Ujú. y le encantó. Lo que pasa que volvió, o sea, él siguió volviéndose cada día más loco, y entonces al final dejó el grupo porque ya le parecía poco. Le parecía Hizo un grupo que se llamaban Las Ratas de Lujo, luego, Ajá. sí, el tío, me acuerdo perfectamente, hizo un grupo que se llama Las Ratas de Lujo, y hizo una versión punk del Prom Pompero. Eso no lo he escuchado. Sí, yo sí, estoy- hizo o una sea, versión punk de Prom Pompero y ahí ya se había ido el grupo. Y vosotros os conocisteis, Rafa, y a partir de ahí pues empieza vuestra andadura en la música, ya como los hombres G. Sí, Y además os juntáis en plena movida madrileña, al final de la movida casi. al final de la movida casi. Sí. Claro, en un movimiento en el que comenzaron a emerger muchísimos artistas, muchísimos grupos musicales. ¿Tú eras consciente que había rivalidades o era todo tan idílico como se ha pintado a lo largo de los años? Yo- Había tanta piña. Nah, yo creo que era más idílico que rivalidades, porque las rivalidades hay cuando te juegas algo, ¿no? Vender más discos que el otro, hacer más conciertos, pero es que en esa época la gente hacía música por hacer música, por crear. Claro. Por la creatividad que había con esa explosión de colores cuando reventó la New Wave en Inglaterra, en La Estados New Wave, Unidos y en España también. Que vino a España Claro, la nueva y ola. empezaron a emerger grupos dentro de la movida, pero no solo grupos musicales, sino artistas de Todo, todos los ámbitos. claro, todo. Escritores, pintores, Todo. diseñadores, la moda de la movida. Claro. Pero sobre todo música. Y además vosotros formasteis parte del fenómeno fan, o sea, vosotros volvís a las niñas locas. Sí, nosotros fuimos uno de los primeros grupos de esa época que como se dice ahora, encontramos un Nicho, target, ¿verdad? un nicho, un target ahí de chicas que no le gustaban ni los punkis, ni los rockers, ni nada. Eran chicas más o menos pues, más normales, a lo mejor, ¿no? No eran de ninguna tribu. Y eran muchas, entonces fueron las que nosotros les gustamos, porque éramos muy divertidos, íbamos vestidos más o menos normal, y hacíamos canciones muy divertidas y canciones de amor. Claro. Porque el resto de los grupos pues eran todo más, pues Radio Futura, los Zombies, Quizás Alaska. más macarra, más... No, sí, o más, como más, no sé, más fantasiosos o más, no sé, más, poco más, en el mejor sentido, raros. Nosotros éramos muy directos, cantábamos Claro. canciones de cachondeo como Sinestro Total, que eran nuestros ídolos, pero también teníamos ese rollito, pues, claro, yo me imagino que también pasaba una cosa, que nosotros cuando subíamos al escenario, por la edad que teníamos, también lo que queríamos era ligar. Erais jovencitos y además... Claro, nos Sí, o sea, fijábamos en vosotros las decís, chicas. bueno, cantamos y ya aprovechando, pues sí. Claro, entonces yo creo que la eso se canita notaba, de- ¿no? Claro, Claro. porque tú veías a lo mejor otro grupo, a Parálisis Permanente, cuando salían al escenario, pues no iban a ligar, o Alaska, ¿no? Pues nosotros salíamos y, vamos, Claro. veíamos las caras de la gente y la diversión iba por ahí, ¿no? Vamos a ligar, joder. En plena movida madrileña, Rafa, a vosotros os meten en ese grupo porque en la movida madrileña siempre dicen que hay dos grupos. Uno que es más pijo, uno de los niños pijos, y otro que es más macarra. Vosotros os incluían en el grupo de los niños pijos. Es algo que habéis arrastrado con el paso del tiempo. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Yo, fíjate, recuerdo que la primera noticia que salió nuestra en un periódico, Ujú. que se llamaba Los Chicos del Barrio, ponía Los Chicos del Barrio, un grupo nuevo se llama Hombres G y ponía, y son pijipunkis. Pijipunkis. Ahí fue la primera vez que pusieron algo de pijo. ¿Por qué? Porque íbamos vestidos con camisetas como Lacoste a veces, camisetas normales, por arriba, un poco así normalito pijo, por ponerle algún sello, y abajo llevábamos vaqueros rotos y boogies, que era más de rollo punky. Ajá. Y yo creo que ese adjetivo que nos pusieron ahí ya fue el que un poco marcó ese rollo. Y luego, pero lo de pijos era porque nuestros primeros fans eran del Parque de las Avenidas, del barrio de Claro. David y Javi Dani, Claro. que eran nuestros amigos que venían a los conciertos. Claro. Primero venían nuestros amigos, que eran punkis como nosotros, y como tocábamos en el barrio, pues venían los amigos y las amigas y las hermanas. ¿Y qué pasa? Siempre contamos eso, que al final empezaron a venir menos los punkis,
porque a lo mejor no querían ir al mismo sitio que sus hermanas, ¿sabes? Entonces al final siempre decimos esta anécdota, ¿no? Que al final los chicos fueron dejando de ir más y se quedaron las hermanas y las chicas. A nosotros nos parecía fantástico. Pero lo de pijo venía por eso, porque nuestro público al principio era un poco de esos barrios. Era un poco pijo. Fíjate, luego la movida te tengo que preguntar, además del famoseo, de la música, de la cultura, hay una realidad oculta. El tema de las drogas, el tema de las muertes, no sé si viviste algo de cerca, es que fue terrible. Sí, claro. La generación perdida la llaman. Claro, o sea... pues claro que vivíamos, se veía por todos lados, o sea, se veía por todos lados, porque era descubrir todo de todo tipo. Nosotros, la verdad es que nosotros fumábamos algo, pero tampoco bebíamos. Pero yo por mi hermano también vi, por Felipe, por Tequila, vi morir a Batería, a Manolo y a Julián Infante luego. Y amigos del barrio también, y cosas así, pero nosotros estábamos más centrados en la música y nos cogíamos nuestros buenos pedos, pero para divertirnos y tal, no para experimentar con las drogas tanto. No nos pasábamos tanto. Pero es que eso fue una época de descubrimiento, claro, y el descubrimiento pues lleva sus riesgos. Claro. Los jóvenes salisteis a la calle, queríais probarlo todo, veníais de una época mucha censura, muchas restricciones y dijisteis, bueno, pues muchos jóvenes pues vivían alocadamente y muchos artistas fallecieron. Claro, es que pero fíjate que es curioso porque siempre ha habido drogas, ¿no? Y en esa época todas eran más o menos nuevas. Pero a mí me hace gracia porque hace años en una fiesta de una radio, tuve una conversación así rápida con una chica que tenía un micrófono, me preguntaba y no sé por qué le dije que lo dije como broma, pero yo creo que les lo dije también porque pienso que es verdad, que antes las drogas eran mejores que las de ahora. No es que fueran más sanas porque son drogas, pero te quiero decir que en aquel momento la gente se drogaba para experimentar, no para ponerse hasta el culo y como ahora, y ¿sabes? Claro. Era otra historia. Lo que pasa es que había drogas que eran muy, muy malas. Mira lo que pasó. El otro día leí, recordaron la fecha cuando murió Enrique Urquijo. Enrique Urquijo. Joder. Es que cosas que te ponen la carne de gallina. Claro. O, por ejemplo, nuestro amigo Oli Halsall. Oli Halsall era un guitarrista increíble inglés que vivía en Ibiza, un tipo mítico de los 70, que fue el que grabó Escuela de Calor y muchas canciones. De Radio Futura. Sí, fue el guitarrista de Radio Futura. Oli Halsall, maravilloso. Y grabó un disco con nosotros, no me acuerdo cuál fue, lo tengo que decir. No fue la historia del bikini, creo que fue la historia del bikini. Grabó ese disco con nosotros y fue a cobrar su trabajo y lo celebró y se murió. Drogándose y se murió Oli. Una gran pérdida. Es que fueron muchos. Pepe Rizzi también falleció. Pepe, claro. Enrique Urquijo, fueron muchísimos los que... Sí, fue esa época, la época de la heroína, que entró muy fuerte en todo el mundo, pero la heroína se la tomaban los Rolling Stones y... Pasa que ellos luego se cuidaban. Pero fue una droga que arrasó mucho porque era muy mortífera, claro. Claro, es que muchas veces la movida se asocia también a las drogas, cuando la movida en verdad fue un movimiento contracultural brutal. O sea, es que... Y además, fue una explosión. Y a mí me parece también un poco, tildarlo, no sé, como dicen, movimiento creado por los niños de papá. Pero es que no es así, ¿no? No, al final... bueno, cada uno tenía sus recursos. Claro. Había gente que... Yo creo que cuando se refieren a los niños de papá de esa época, es porque eran gente que tenía una capacidad económica que les permitía viajar, ir a Londres y comprar discos en Londres. Aquí escuché, yo empezaba a escuchar a los grupos de la movida o de la New Wave, a Police, a Clash, los empezaba a escuchar en la radio. Pero conseguir discos de ellos aquí no era tan fácil. Pero la gente, pues como Carlos Berlanga, que siempre se habla de él, pues tío, era un tío que podía viajar a Londres porque tenía medios. Venía de la saga de quien venía. Claro, mira, mi hermano Felipe, bajista de Tequila, fueron alguna vez a Londres y se traía discos y ropa. Yo el día que conocí a los Hombres G, en Prado del Rey, haciendo el playback... En los pasillos de Luis Española, sí. Yo iba vestido con ropa que había traído mi hermano de Londres, porque era que aquí no había esa ropa tan moderna. No sé si fue Alejo Estivelo en un programa de televisión, dijeron, nosotros nos íbamos a Londres a comprar, y la gente cuando veníamos aquí a Madrid decía, ¿y esto dónde te lo has comprado? Claro, los boogies y ropa y discos. Y decía, pues en Londres. Claro, entonces... Los que un poco tenían más conocimiento de lo que pasaba en Londres eran los que podían ir a Londres a comprar discos, a empaparse, iban a Camden Town, pues eran los pijos, la gente de dinero, vamos, en el buen sentido. Vosotros, Rafa, empezasteis en los 80 y la industria era totalmente distinta a lo que es ahora. Totalmente, había formatos físicos de discos, se compraban vinilos, ahora no, porque ahora además las redes sociales, el internet, ha cambiado muchísimo la industria. Ha cambiado muchísimo. Mejor.
Mejor, me parece mejor. Por eso, porque antes era. Antes a lo que hablábamos, al estar todo centrado en el formato físico, tenías que comprarlo. Primero era muy caro grabar un disco, con lo que los artistas ganaban menos dinero, porque la discográfica te decía, te va a grabar un disco, pero luego tengo que pagar el estudio, pagar la fabricación, pagar el transporte, la comisión de las tiendas. Entonces, todo ese dinero que gasto en tu disco lo tengo que recuperar, con lo que el artista no cobraba una mierda. Claro. Ahora todo eso se evita. Y te llega mucho más rápida la música. Tú la grabas, la pones en internet y te llega en el momento. O la Entonces, subes a Spotify, a plataformas y es inmediato todo. Claro. Se ha vuelto inmediato. Y sobre todo lo que hablábamos antes, que ahora cualquier persona en su casa puede grabar y colgarlo. Puedes escuchar lo que quieras. Y entonces, como estaba controlado todo por las discográficas, luego, ¿qué pasó? Que cuando llegó un poco la piratería, todos se echaron a llorar. Claro. Todos los que vivían de vender. Y yo me acuerdo en ese momento de la piratería que yo le decía a mis amigos, tranquilos, porque nosotros hacemos música, no vendemos discos, es diferente. La industria se encargará luego de vender la música que hacemos, ¿sabes? Pero las discográficas intentaron convencernos de que el problema era igual para todos. Para ellos sí, porque ellos vendían CDs o vinilos. Y entonces cuando se acaba eso, pues ya se tambalea. Pero el músico, para hacer música, necesita una guitarra o un piano, no una discográfica. Claro. Entonces ese momento fue un poco así, pero y sobre todo, claro, en esa época estaba todo centrado así, pues había competencia discográfica, ¿no? De artistas, como decíamos antes. Antes no había, ni nunca ha habido, así como a ver quién vende más, a ver que en los grupos éramos... ¿Y crees que hay mediocridad ahora en el mundo de la música, Rafa? Quizás siempre ha habido. Ahora como hay más música, pues hay también más. Y sobre todo también pero yo creo que es una cuestión de la globalización. Hay para gusto de los colores. Entonces yo respeto siempre lo que le gusta a cada persona. Lo que pasa es que el sentido de la música del arte se ha devaluado mucho, seguramente. Claro. Claro, porque antes es como decir, mira, a mí me gusta mucho la gastronomía, ¿sabes? Pero comer no es comer por saciarte, por comerte una hamburguesa en cualquier sitio, ¿no? Sino, si te gusta comer, valoras la comida. Y eso pasa con la música. La música sirve para muchas cosas. Y va todo tan rápido ahora que quizá la música es para acompañarte o para... El mismo mercado discográfico ahora se sigue alimentando a sí mismo porque tiene un mercado, pues, que al final yo creo que ese mercado se basa en que la música que vende es muy, muy sencilla, muy banal. Es para bailar o para moverte en el coche o para... ¿Sabes? Pero bueno, hay que respetarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que la gente que sí que se pierde cosas muy importantes con ese tipo de arte, ¿sabes? O sea, tú escuches una buena canción, o yo qué sé, yo me pongo a escuchar un tema de Pink Floyd o de los Beatles o de... Cuando se supone, o de Blondie, y joder, lo disfruto de una manera mucho más porque hay más cosas interesantes ahí que escuchando un rimillo de pues, lo que hablamos siempre de reggaetón y esas letras que al final es música porque son sonidos. Pero las letras al final no son quizás no son... ¿Para qué claro, lo importante es para qué se usa eso. Claro. ¿Para qué se usa esa música? Te entra por un oído, te sale por otro. Pues para música de consumo rápido, como se suele decir. Bueno, sí, hay ropa de consumo rápido, hay comida de consumo rápido y luego están las cosas buenas, ¿no? ¿Que hay más público ahora para eso? Pues vale, pero yo creo que luego la persona decide. Claro. Yo decido qué escuchar y tú también y dónde está lo bueno y buscar y ya está. ¿Siempre supiste que te querías dedicar a la música, Rafa? Yo creo que desde pequeño sí, porque cuando mi hermano y yo teníamos 6, 7 años, en casa siempre estábamos ahí, nos gustaba la música de alguna manera. Y las cosas fueron surgiendo y porque yo de pequeño, pues como todos los chavales de esa época, me gustaba jugar al fútbol, mi padre le hubiera gustado que fuera futbolista y empecé. Esa es otra de tus grandes pasiones, el fútbol, que lo sé yo, y además eres deporte, muy atlético. Sí, soy muy futbolero. Me gusta ese deporte mucho y mis mejores amigos son deportistas, además, no sé por qué, porque me atraen. Yo admiro mucho la capacidad del ser humano de la capacidad de la fuerza, la valentía, las capacidades físicas y atléticas. Me admiro mucho, por eso tengo muy buenos amigos deportistas y lo que pasa que me gustaba más la música de pequeño. Y claro, pero no sé por qué, pues yo creo que siempre he hecho lo que me ha gustado. Aunque de pequeño es un riesgo grande porque
en mi época, con 14 años, si dices quiero ser músico, sabes que no vas a vivir de eso, por supuesto. Claro. Pero odiaba estudiar y trabajar. Yo veía muy lejos eso de trabajar en una empresa o una tienda. Lo veía imposible. Siempre me he hecho algo para no tener que hacer eso. Claro. Y me salió bien, que es lo difícil. Te Lo salió. difícil es que te salga bien. Rafa, ¿cuál es el secreto para aguantar 40 años sobre un escenario con 3 personas con las que empezaste en 1983 y que seguís siendo grandes amigos, además de grandes músicos? Que sé que es verdad, es que el secreto no se sabe. Yo siempre digo que más que al secreto, siempre hablo de lo que se llama la suerte, ¿no? Dices, ¿qué es la suerte? Pues yo creo que la suerte es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con lo adecuado, en este caso con la música adecuada. ¿Cuándo sabes que se va a dar eso? Nunca lo sabes. Lo que sí sabes es que hay gente que lo aprovecha y gente que no. Como se suele decir, y coge ese tren, ¿no? Hay gente que lo coge y hay gente que no. Te pasa ahí esa suerte y no lo sabes. Y entonces no estás ahí, ¿no? O luego ya te sale mal. Nosotros hemos aguantado 40 años porque por varias cosillas han ayudado. No es que lo hayamos conseguido por eso, sino que han ayudado. Lo primero, siempre hemos hecho lo que hemos querido. Tuvimos la suerte de que David es un grandísimo compositor y se le ocurrían esas canciones. Claro. Eso es lo primero, indudablemente. Y luego, cuando hemos tenido esas canciones, siempre hemos estado seguros de que tenemos que hacer lo que quisiéramos, funcionara o no. Y luego hemos tenido la suerte de que esas canciones se han calado muy hondo en la gente y se han perpetuado en el tiempo. 40 años en los que habéis lanzado temazos como Devuélveme a mi chica, Venecia, Marta tiene un marcapasos. Y hoy hay un grupo que se llama Taburete, con los que habéis trabajado, que además también han recogido quizás un poco vuestro testigo. ¿Os veis reflejado un poco en ellos? En ellos y en muchos, porque es curioso porque antes de Taburete hicimos lo del Canto del Loco. También. Que fue lo primero, o sea, nosotros, eso dice... Se refiere a la historia esta que nosotros estamos siempre ahí. Siempre ahí, o sea, nos siempre perpetuamos. estáis. Las buenas canciones son eternas. Entonces, ¿qué ocurrió? Las canciones y nosotros también nos mantenemos ahí de pie, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la siguiente generación a la nuestra fue, por ejemplo, al Canto del Loco. Entonces, nos hicimos amigos de ellos y se nos ocurrió la gran idea de hacer algo juntos. Y mezclarnos, cantar las canciones juntos y tal. Hicimos eso. Luego lo hicimos en América con los Enanitos Verdes. Con los Enanitos Verdes. Fue la leche. Que cantáis Lamento Boliviano. Claro, juntos, hicimos una gira que se llamaba Huevos Revueltos, que fue la leche. Nos llevó a los dos grupos, nos llevó al Hollywood Bowl, al Madison Square Garden. Hicimos unas giras impresionantes en toda América, ¿no? Huevos Revueltos 1. Y luego hicimos lo de Taburete. ¿Por qué? Porque la misma fórmula funcionaba. Cuando hacíamos a Taburete, venían después del Canto del Loco, y la misma fórmula funcionó. Y entonces seguimos en ese proceso porque tenemos idea de hacer más cosas así. ¿Juntos? ¿O con otros grupos? Con otros grupos que sean más jóvenes que Taburete. Más jóvenes, nuevos talentos, jóvenes talentos, Rafa. Sí, tenemos ideas por ahí, por ejemplo, como hemos hecho el disco ahora estamos sacando temas con gente nueva. Se habla acá una canción de Álvaro de Luna, primero salió la de Morat, de la chica Cocodrilo. Pues ahí surge una idea, quizás nos estamos planteando para el año que viene o para el siguiente hacer una gira conjunta con Morat, no estaría mal. Con Morat, que también es un grupo que también cala mucho entre las nuevas generaciones. Claro. Las canciones es que se escuchan muchísimo. Claro, y sobre David, que ha estado con ellos grabando la chica Cocodrilo, da muy buen feeling. Nosotros la verdad es que nos llevamos bien con todo el mundo. Entonces es una idea, o sea, es una posibilidad. Qué bueno. Por último, Rafa, ¿qué nuevos proyectos nos puedes adelantar para la llave del cierre? Pues mira, estamos... como te decía antes, estamos grabando la gira 40 aniversario, tiene que quedar plasmada para la eternidad. Entonces estamos grabando desde el principio imágenes y también estamos poniendo las redes sociales y tal. Esta gira tenemos como socios a un par de empresas, que una es de medios, que son las que están grabando todo, otras de gestión. Vamos, tenemos buenos partners, ¿no? Muy buenos compañeros. Entonces estamos grabando todo para hacer una película documental buenísima, para que quede ya, que nuestra historia, reflejado, sí, con un buen guión, o sea, que no sea como hacen todas, sino con un punto de vista diferente. Estamos hablando de gira y nos acordamos damos un repaso a toda nuestra vida. Ese es el proyecto así más inmediato, ¿no?
Y luego pues seguiremos sacando canciones, porque luego hemos tenido proyectos también de hacer una serie de ficción sobre Claro. nuestra vida. Siempre, lo bueno es que siempre tenemos proyectos, nos quedan muchas cosas por hacer. Siempre dices, ¿no habías hecho un disco con una orquesta, no filarmónica? Pues no, todavía no. Siempre Pues hay. siempre hay. Pues, O las no- caras, un repertorio con las caras B, yo que sé, mil cosas, ¿no? Y entre todo, pero lo principal es acabar esta gira. El año que viene hacemos una gira en Estados Unidos, solo Estados Unidos, que este año hemos ido poco. Y en España haremos festivales, sobre todo, que queremos hacer. Y preparando este documental. Y, Qué bueno. y año a año, ya está. Año a año. Nada más. Piano. Piano, Pues piano, muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos en esta nueva entrega del Cierre Digital y te deseamos muchísima suerte. Y muchas Gracias. gracias a vosotras. Gracias. Gracias.